Ustedes recordarán que en la clase anterior estuvimos hablando de la Revolución Comunera. Dijimos que terminó eso hacia 1735. A partir de eso, se puede decir un periodo de unos 20, 25 años de una especie de silencio, de quietud, de, de parálisis económica inclusive, que dejó al Paraguay en un estado sin trascendencia. Finalmente, eso cambió con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la designación de gobernadores desarrollistas en nuestro país, o sea, al frente de la provincia del Paraguay. Anteriormente a la designación de, de la creación de la provincia, digo, del Virreinato del Río de la Plata, el Paraguay y todo el cono sur dependían del Virreinato del Perú, con capital en Lima. Se prolongó hasta 1776, es decir, se puede decir que casi unos 300 años el Paraguay, lo mismo que Buenos Aires y Montevideo, estuvieron dependiendo de una capital que estaba lejos de nosotros. Afortunadamente, en 1776, el rey de España decidió crear el Virreinato del Río de la Plata, medida de contenido político, económico, militar, que no favoreció, porque quedamos más cerca de nuestro jefe inmediato superior. Es decir, Paraguay pasó a depender de Buenos Aires y Buenos Aires quedó como capital del Virreinato del Río de la Plata. Dijimos también que fueron designados gobernadores que se ocuparon de desarrollar a partir de esa fecha, en 1776, en realidad desde 1770 aproximadamente hasta nuestra independencia, tuvimos gobernadores que se ocuparon de fomentar el desarrollo del Paraguay. Esa tarea fue impulsada desde Asunción con la fundación de nuevas ciudades como para extender los polos de desarrollo agrícola, ganadero e industrial. Así, por ejemplo, en el norte se fundaron Concepción, se fundó San Pedro, y como para defender del avance de los portugueses, se fundó el fuerte de San Carlos y el fuerte Borbón, hoy llamado Fuerte Olímpico. En el sur aparecieron otras fundaciones, como por ejemplo, principalmente la de Pilar, la que hay que destacar. Y en el este se fortaleció la ciudad de San Isidro del Curuguaté. Paralelamente, el gobierno provincial decidió instalar lo que se llamó el estanco del tabaco, es decir, una producción y comercialización programada del tabaco en el Paraguay. Esto permitió que los productores de tabaco tengan asegurada la colocación de sus productos porque esa colocación quedó a cargo del gobierno provincial. Y también esa medida permitió que entrase moneda en metálico al Paraguay. Anteriormente, las operaciones comerciales tenían como eje el simple intercambio de productos. Pero a partir del estanco del tabaco, el Paraguay comenzó a tener moneda traída de diversas latitudes que nos compraban el tabaco. De ese modo, el Paraguay fue capitalizándose, se puede decir. Otra
Otra decisión importantísima tomada por el gobierno provincial y por supuesto por las autoridades superiores fue la creación del Colegio Seminario de San Carlos. El Paraguay había gestionado o había solicitado la creación de una universidad, pero esa decisión estaba sujeta a la aprobación no solo del rey de España, sino del mismo sumo pontífice. Un trámite al cual no estaban preparados los dirigentes paraguayos en esa época. Había que hacer un acompañamiento a la solicitud, evidentemente, y lo que pudimos lograr fue la creación de este Real Colegio Seminario San Carlos. Esta institución prestó un servicio importantísimo porque formó a la clase en los años de la provincia y en los primeros años de la época independiente. ¿Quiénes fueron esos gobernadores? Por ejemplo, vamos a mencionarle a Agustín Fernando Pinedo, quien también se ocupó de hacer una radiografía de la situación económica y política del Paraguay. Le mencionamos a Pedro Melo de Portugal, a Lázaro de Rivera, a Joaquín Aló Ibru y a nuestro último gobernador, Bernardo de Velasco. Todos ellos dijimos que tuvieron una importante gestión al frente de la provincia del Paraguay. Ahora le mencionamos, perdón, un acontecimiento también importante de los últimos años de la colonia. En Europa, a partir de 1789, estaban las guerras napoleónicas. En realidad, el conflicto europeo se inició a partir de la Revolución Francesa de 1789. Ese conflicto implicó no solo a Francia en sí, que fue el foco de la revolución que lleva el nombre de Revolución Francesa, sino también involucró a los países que estaban en oposición al surgimiento nuevamente de Francia como una potencia de Europa Occidental. Principalmente Inglaterra le hizo frente a lo largo de todo ese conflicto que culminó finalmente en 1815. Es decir, como ustedes se percatan por los años, un conflicto larguísimo que ensangrentó a Europa Occidental y que también involucró lamentablemente a Francia, a España. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque inicialmente España favoreció a los intereses franceses y como consecuencia de esa alianza franco-española, Inglaterra decidió atacar las posesiones españolas en el Río de la Plata. Así que atacó a Buenos Aires y a Montevideo. Entonces, el Paraguay, como provincia dependiente del Virreinato del Río de la Plata, tuvo que cooperar con hombres, o sea, con soldados y con alimentos para la defensa de Montevideo y de Buenos Aires. Afortunadamente para el Cono Sur nos libramos de los ataques ingleses, pudimos expulsarlos con la sola intervención de las fuerzas rioplatenses, es decir, fuerzas de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. No necesitó España enviar soldados porque en realidad España en ese momento estaba muy apretada también por el largo conflicto ya de la Revolución Francesa. Y esa invasión inglesa al Río de la Plata tuvo como consecuencias políticas el movimiento revolucionario en, en Buenos Aires, en Montevideo y en Asunción. La presencia de los ingleses sembró inquietudes, sembró nuevas ideas en en ese momento los colonos rioplatenses.
Lo importante de todo esto es que Paraguay comenzó a tener ideales de independizarse de la dominación no solo española, sino también de la dominación de Buenos Aires. Bueno, seguimos con otro tema de la presencia de estos ingleses breve en Buenos Aires y Montevideo. Ellos trataron de supuestamente sembrar ideas de libertad de comercio. Por supuesto, querían apoderarse de todo el Cono Sur, pero ya que no lo lograron, por lo menos se satisfacieron con dejar la idea revolucionaria de que debíamos practicar la libertad de comercio y desprendernos del dominio español. Algunos escritores hablan de que en ocasión de la participación de los soldados paraguayos en la lucha contra los ingleses, surgió la bandera paraguaya como distintivo para diferenciar a los contingentes paraguayos de los demás contingentes provenientes de todo el virreinato del Río de la Plata. Sea como fuese, nuestro asentamiento a partir del Congreso de 1842. Bueno, posteriormente nuestro programa habla ya del Chaco. El Chaco es en el control administrativo colonial. Recordemos que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue fundada por paraguayos, comandado por el capitán Nufrio de Chávez. Hasta aquellos tiempos, todo ese territorio dependía de la gobernación, digo, del adelantazgo creado a favor de Pedro de Mendoza. Pero al fundarse Santa Cruz de la Sierra, ese territorio adquirió autonomía y funcionó como una nueva provincia. Pero lo que queremos destacar es el espíritu fundacional que tenía Valle. Los llevaron a constituir muchos nuevos asentamientos en toda la cuenca del Río de la Plata, entre ellas Santa Cruz de la Sierra. También otra fundación es la llamada ciudad de Nueva Asunción. Bueno, ahora el Chaco en sí, tenemos que mencionar que viene a ser una unidad geográfica muy extensa, que se extiende desde el río Bermejo y que tiene como límites al río Paraguay por un lado y al río Paratití por otro. Es una extensa planicie, tiene un suelo particularísimo, arcilloso en buena parte, tiene una vegetación también propia, diferente a la de la región oriental del Paraguay, por ejemplo, y tiene una fauna apropiada para ese territorio que en invierno suele soportar temperaturas muy bajas y en verano temperaturas muy altas. La particularidad también del Chaco es que tiene escasez de agua. Si bien en épocas lluviosas llueve abundantemente, pueden darse inundaciones, pero por lo general la mayor parte del año tiene suelo seco, un suelo polvoriento, arcilloso, la vegetación apropiada para resistir también el clima, los animales, por supuesto, también adaptados para ese clima caluroso y de falta de agua. El lago existente, los ríos existentes tienen un sabor salobre. Por supuesto, el Chaco también tiene agua, pero hay que cavar pozos bien profundos. La gente que estaba ahí, vivía ahí a la llegada de los españoles.
era el indígena que en términos generales lo llamamos el indígena chaqueño, proveniente de corrientes migratorias que llegaron a América en épocas y con orígenes diferentes a la de los guaraníes. Por ese motivo podemos decir que el indígena chaqueño se diferencia del indígena guaraní. El chaqueño es alto, tiene bastante altura, tiene la piel más quemada, probablemente por los miles de años que se han pasado soportando los rigores de la naturaleza en una planicie. Se los llama generalmente también pambios. El indígena chaqueño es entonces diferente al indígena guaraní. Recordemos, el mestizaje se dio con el indígena, con la nación chaqueña. Es decir, entonces tenemos que el Chaco presenta una unidad étnica, una unidad este, en cuanto a la flora, en cuanto a la fauna, el suelo, y ese Chaco estuvo en la época colonial bajo la administración de Asunción. Desde Asunción mencionamos que en los inicios ya de la conquista partían las expediciones para dominar esa región y desde Asunción se hicieron las fundaciones, las primeras fundaciones en ese inmenso territorio. Recordemos, Santa Cruz de la Sierra, que hasta hoy existe y pertenece a la República de Bolivia, y posteriormente, en el transcurso de los años sucesivos, el Paraguay siguió ejerciendo actos de dominación porque había que defenderse del indígena chaqueño de la época colonial, era belicoso, realizaba asaltos a las poblaciones ribereñas de la región oriental y entonces periódicamente surgían expediciones punitivas que se internaban en el territorio chaqueño para, por supuesto, alejarle a estas tribus chaqueñas de la ribera y que eviten atacar a las poblaciones de la región oriental. Ahora también habría que mencionar que posteriormente el sistema este de reducciones de indígenas que fue tan exitoso con la presencia de los jesuitas, también se intentó establecer en el Chaco, con, por ejemplo, la reducción Melodía. Esta reducción fue fundada en lo que hoy es el Bajo Chaco, el territorio del departamento del presidente Ayes. Pero no tuvo larga vida porque probablemente los sacerdotes entraron con un criterio diferente al de los jesuitas, que se ocupaban no solo de hablar de la palabra de Dios, sino de hablar de cosas bien terrenales. Entonces, esa fundación de la reducción Melodía, por lucha que pero no tuvo larga duración. Lo concreto fue que durante todo el periodo colonial, las fuerzas desde Asunción tuvieron que realizar expediciones punitivas o de exploración en territorio chaqueño, como señal de que el territorio chaqueño estaba bajo la autoridad de Asunción. ¿Qué pasaba entre tanto con las demás autoridades chaqueñas, o sea, sobre el territorio chaqueño? Y ninguna otra autoridad colonial española disputó a Asunción autoridad sobre el territorio del Chaco, ya sea, por ejemplo, la gobernación de Corrientes, la gobernación de Tucumán, la gobernación de Córdoba, o alguna de las gobernaciones que existían en toda Bolivia. Ninguna reclamó para sí autoridad sobre el territorio chaqueño. Inclusive,
se puede decir que quienes más podrían haber reclamado o las autoridades provinciales de algunas, algunas de las que hoy componen la República Argentina, ni siquiera ellas se arrogaron alguna autoridad sobre el territorio comprendido entre el río Bermejo y lo que hoy es Bahía Negra. Así que podemos decir con toda autoridad que durante la época colonial ninguna otra provincia española decidió, quiso, manifestó, intentó tener alguna autoridad política, económica, administrativa sobre el territorio chaqueño. Mencionar la autoridad eclesial. Recordemos que el primer obispado del río de la Plata, el primer obispado de la cuenca del río de la Plata fue el obispado del Paraguay, con sede en Asunción. Y ese obispado ejercía autoridad también sobre el territorio chaqueño. Es decir, el obispo que tenía su sede en Asunción ejercía autoridad sobre todo el territorio chaqueño y por supuesto sobre lo que en la margen izquierda del río Paraguay se le reconocía al Paraguay. Es decir, desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso, Asunción tenía autoridad sobre el territorio chaqueño. Bien, la lección que habla de la revolución. Al hablar de revolución, nuestro programa se está refiriendo en este caso a la revolución de la independencia, es decir, el movimiento político, económico y social que determinó nuestra salida del dominio español y nuestro nacimiento como Estado independiente. Recordemos que la nación paraguaya nace en los primeros días de la conquista con Domingo Martínez de Irala y la Unión Hispano-Guaraní. Pero nuestra presencia como Estado surge en 1811 y a eso le llamamos entonces la revolución de la independencia. Veamos los antecedentes de ese fenómeno político, social, étnico para nosotros los paraguayos. Nuestro programa habla de la invasión que realizaron los franceses a territorio español y portugués. Habíamos mencionado lo de las guerras napoleónicas, habíamos dicho que España estuvo aliada inicialmente con Francia, pero por esas situaciones de la política internacional, fue que España se separó de Francia. Por motivos que desconocemos, el emperador francés Napoleón decidió invadir territorio español y portugués. Los monarcas, o sea, el rey de Portugal se percató muy pronto de cuáles eran las intenciones del gobernante francés. Y entonces lo que hizo fue abandonar Lisboa por refugiarse en Río de Janeiro, la capital del imperio colonial portugués aquí en América. El rey de España, Carlos IV, no tomó esas precauciones ni se percató del peligro que se cernía sobre España y acudió a una invitación de Napoleón, una reunión, y ahí fue forzado a renunciar al trono español en favor de su hijo, Fernando, quien asumió a partir de ese momento el título de Fernando VII. Pero Fernando VII se vio también obligado a renunciar al trono español y esta vez lo renunció a favor
del monarca francés. Es decir, se le cedió todo toda la corona española, todo el imperio español, se le cedió a Napoleón. Y Napoleón lo transfirió a su hermano, José, quien se proclamó como rey de España con el nombre de José I. En estas condiciones, al conocerse en España misma lo que había ocurrido con sus reyes, el pueblo español se levantó en armas y se inició lo que se llamó la Guerra de la Independencia de España. Es decir, ellos querían librarse del dominio español. Se inició una guerra, pero larguísima, muy sangrienta. Mucha gente fue muerta, muchos españoles fueron fusilados, muertos en innumerables batallas. Y eso se conoció en América. Y aquí en el Río de la Plata se decidió aprovechar esa situación de que los reyes de España estaban prisioneros de Napoleón, decidió independizarse. En primer lugar, lo hizo Buenos Aires. En 1810 ellos reunieron un cabildo abierto. Un cabildo abierto era llamado el cabildo ampliado. El cabildo ampliado vendría a ser lo que hoy le llamamos acá en Asunción la junta municipal. Y cuando esa junta municipal le convocaba a los vecinos para un gran debate, entonces esa reunión recibía el nombre de cabildo abierto. Y en Buenos Aires se realizó ese cabildo abierto el 25 de mayo de 1810 y ahí el cabildo de Buenos Aires, juntamente con la población, decidieron liberarse del virrey del Río de la Plata. El último que estaba allí era el señor Cisneros, fue apartado del cargo y asumió la jefatura del virreinato una junta llamada Junta de Buenos Aires. Entonces, la Junta de Buenos Aires pretendió heredar todo ese inmenso territorio que tenía el virreinato del Río de la Plata y envió notas a las diversas provincias que dependían de Buenos Aires. Pongámosle, por ejemplo, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, así. Y al Paraguay también. Para traer esa nota en la que se comunicaba esa novedad de que había una junta en lugar de un virrey, fue enviado el coronel Espínola y Peña, un paraguayo que estaba preso en Buenos Aires, había sido enviado en esas condiciones por un proceso que soportaba en la función y ahora venía como emisario de la nueva situación para traer esa nota y pedir la aceptación de para nuevos gobernantes de Buenos Aires. Sin embargo, para desgracia de los porteños, el coronel Espínola y Peña era una persona sin mucho predicamento en Paraguay. Había sido remitido, dijimos, preso y con un proceso abierto a Buenos Aires. Entonces, no era bien visto en Paraguay. Y el solo hecho de que traiga una nota y de que tenga la confianza de las autoridades de Buenos Aires ya significaba que aquí no se compartiría el criterio de Buenos Aires. También por ese motivo de que Pino La Peña aparecía como un enviado de Buenos Aires. Y dicho hecho, ni bien se conoció acá en Asunción que venía de Pino La Peña, el gobernador Velasco ordenó el apresamiento de Pino La Peña huir precipitadamente a Buenos Aires. A raíz de esta situación fue que el gobernador Bernardo de Velasco decidió convocar a un congreso provincial, es decir, reunirle a los representantes de todas las poblaciones del Paraguay para analizar esta situación política que
estaba viviendo el Imperio Español. Por un lado, España estaba en manos de los franceses y por otro lado, aquí en América no teníamos una autoridad ya efectiva, representante del gobierno español. Velasco reunió a este Congreso Provincial en 1810, en junio de 1810. Y allí se analizó esta situación. Que el Paraguay continuaría leal a las autoridades españolas y que con Buenos Aires guardaríamos una relación de amistad, no de subordinación. Velasco, previendo que Buenos Aires reaccionaría por la fuerza o con la fuerza ante esta resolución, ante esta última resolución, decidió movilizar a los varones en edad militar a juntar todas las armas que existían en la provincia y a convertir el Colegio Seminario de San Carlos en la sede de un cuartel importante a los efectos de la defensa de la provincia. Es decir, se decidió formar un gobierno provincial bastante fortalecido, porque el que teníamos anteriormente servía apenas a los indígenas chaqueños alejados de la región oriental. Esta vez el objetivo era defenderse de la posible reacción de Buenos Aires. Y así se hizo. Entonces, ese Congreso Provincial es importante desde el punto de vista que, en primer lugar, se decide formar un ejército más fortalecido que el que teníamos hasta ese momento. Se puede decir que ese ejército es la base después del ejército de la época independiente. Y en segundo lugar, se toma una decisión muy importante, que es la de no reconocer la autoridad de Buenos Aires, mantenerse supuestamente bajo la autoridad de España, pero España en ese momento no existía, estaba dominada por los franceses. El Paraguay hábilmente trata de hacerle creer a los argentinos de que nosotros continuábamos leales al dominio español, pero en la práctica lo que queríamos era establecer las diferencias. No estábamos dispuestos a aceptar la dominación porteña. Y tal como previó Velasco, al conocerse en Buenos Aires las noticias sobre la situación en Paraguay, la Junta de Buenos Aires decidió enviar una expedición militar a cargo de uno de los integrantes de la Junta porteña, el señor Manuel Belgrano, a que con la fuerza de las armas logre la adhesión paraguaya a la Junta de Buenos Aires. Y se vino Belgrano con un ejército. Él, y entre el río Paraná y la ciudad de Paraguarí no encontró oposición alguna. Creo que la estrategia utilizada por nuestras autoridades fue oportuna, fue adecuada, porque se le dejó penetrar a, a Belgrano, a alejarse de sus bases, a alejarse, por ejemplo, de Corrientes, alejarse de las posibilidades de tener refuerzos. Se le dejó penetrar en nuestro territorio, a penetrar en un territorio enemigo. Y se lo decidió esperar perdón, en Paraguay. Allí nuestras fuerzas, dirigidas por oficiales paraguayos, lograron derrotar a las fuerzas de Belgrano. Es importante que destaquemos esto. Oficiales paraguayos lograron derrotar a las fuerzas
de Buenos Aires. El gobernador Velasco no dirigió la batalla. Él previendo, él no estaba seguro del triunfo y se quedó o retornó a Asunción como para tal vez huir y dejó en manos de la oficialidad paraguaya dirigir el encuentro bélico con Belgrano. Nuestras fuerzas lograron batir a los porteños y estos se vieron en la obligación de retirarse presurosamente rumbo nuevamente a sus bases. Pero el ejército paraguayo no quedó satisfecho con eso y realizó una persecución cercana. No decidió no entablar combate alguno, sino ejercer una presión como para ir alejándolos de Asunción y haciéndoles ningún apoyo logístico en ninguna población paraguaya. Pero finalmente se decidió atacarlos a orillas del río Tacuary. Es decir, el ejército paraguayo decidió enfrentarle a los porteños en Tacuary. Y así se hizo y se logró otra resonante victoria nuevamente allí, pero esta vez Belgrano y su oficialidad y los sobrevivientes no tuvieron alternativas de retirarse y tuvieron que rendirse. Esto es importante que destaquemos, se rindieron. Y el paraguayo demostró nuevamente su buen carácter y su espíritu no revanchista y se decidió darles la libertad a todos ellos a que se retiren y crucen el río Paraná nuevamente rumbo a Buenos Aires. En la oportunidad del Belgrano, para justificar su expedición, estuvo explicando de que lo que se pretendía era de la dominación europea, pero evidentemente ese discurso no condecía con el principio original, que era el de que Paraguay responda a los intereses de Buenos Aires. Tengo que mencionar de que Belgrano tenía amplias facultades, según la Junta de Buenos Aires, inclusive para fusilar a cualquier persona que se opusiese a las decisiones de la Junta de Buenos Aires, con la sola decisión o con la sola voluntad de Manuel Belgrano. Esa autoridad comprendía inclusive la de fusilar al mismo obispo del Paraguay si fuese necesario. Es decir, Belgrano vino como para hacer cumplir las decisiones de Buenos Aires, inclusive a sangre y fuego. El ejército paraguayo se plantó y se le obligó a los porteños a retirarse, a cruzar el río Paraná previa rendición. Tenemos que mencionar que en la época independiente nunca un ejército argentino logró vencerle al ejército paraguayo así en un combate franco, una batalla como la que se dio en la ocasión de Paraguay y Tacuary, ni durante la guerra del 70, ninguna ocasión. Se puede decir que desde 1735, en que el gobernador de Buenos Aires le venció a las fuerzas comuneras, nunca en otra oportunidad un ejército argentino logró vencer a un ejército paraguayo. Y ojalá que no se dé en ninguna otra situación. Hoy día tenemos que mirar los tiempos con el sentido fraternal y tenemos destinos comunes, intereses comunes, tenemos que trabajar en función a los objetivos de paz entre los estados. Bueno, ahora, ¿qué pasa después de Tacuary? Las batallas de Paraguay y Tacuary significan la conciencia para el soldado paraguayo de que solo podemos hacer bien a los intereses del Paraguay sin el auxilio de las autoridades, de los oficiales españoles,
el ejército paraguayo triunfó. Y automáticamente surge un partido nacional, un partido paraguayo, porque una realidad era, aunque se quiera desconocer, aunque Velasco había pretendido ocultar de que España estaba sujeta al dominio francés, era de que estábamos sin autoridad española, legal. Entonces surge la intención de que tendríamos que aprovechar esta situación y proclamarnos independientes de toda dominación. Pero también estaba una corriente española integrada por ciudadanos españoles que, si bien no eran numerosos estos europeos, querían, por alguna lealtad de origen, permanecer o continuar bajo la dominación de España. No eran muchos, en cuanto, y puede que lleguen a 200 seguramente, con los censos, según los censos de la época del Grupo Francia. Pero las corrientes más peligrosas eran las corrientes porteñas y portuguesas. Corrientes que respondían a Buenos Aires estaban integradas por personas que realizaban comercio con Buenos Aires. Se puede decir que tenían un poder económico y esa gente veía que con Buenos Aires podían continuar ese nivel de relacionamiento económico y con una autoridad política y económica ya también. Entonces querían una opción de depender de Buenos Aires. Pero también estaba el gobernador Velasco, que quería, parece ser, mantenerse en el poder como sea. Y pudo notar que Portugal tenía su sede en ese momento en Río de Janeiro. Y el monarca, el monarca portugués estaba emparentado con la Casa Real española. Los portugueses pretendían apoderarse de los dominios españoles en América, aprovechando también la situación de la Casa Real española. Recordemos, los reyes españoles estaban prisioneros de Napoleón. Y Portugal no es que pretendía ayudarle a sus parientes españoles, lo que querían era aprovecharse de que estos parientes estaban en desgracia para heredar ellos estos amplios dominios españoles. Velasco, por un lado, entró en relaciones con un capitán Abreu que vino de Río de Janeiro como para que le apoye a él, a Velasco, a cambio de reconocer la autoridad portuguesa. Entonces, la corriente paraguaya estaba en dificultades porque tenía enfrente a un conglomerado de intereses que respondían se puede decir, a objetivos que no estaban de acuerdo con los deseos de un país independiente. Ahora, se habla mucho, ustedes conocerán la Casa de la Independencia, las reuniones en la Casa de la Independencia, y efectivamente en esa casa se reunían los dirigentes de Asunción que respondían a esa corriente nacional, haciendo planes y viendo las posibilidades de fijar fechas, momentos y qué hacer para hacerse con el poder aquí en Asunción. Y en un momento dado se tuvo noticias de que el gobernador Velasco estaba al tanto de que las reuniones en esa casa de la Independencia tenían objetivos, revolucionarios.
Y al tenerse información de que Velasco estaba al tanto de los objetivos reales de las reuniones, se decidió adelantar los proyectos revolucionarios, porque el gobernador podría ordenar el apresamiento inmediato de todos los que asistían a esas reuniones. Y el apresamiento significaba en una de esas el fusilamiento. Recordemos que en época de guerra parece que los códigos se rompen, se tiran y entran en vigencia otros códigos que significan la muerte súbita, el, el fusilamiento, la condena a muerte sin más trámite. Entonces, por eso, el comandante con más jerarquía que estaba en Asunción en ese momento y que era respetado era el capitán Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero decidió reaccionar rápidamente, tomar las medidas que aconsejaba la urgencia del caso. Y entonces decidió adelantar el proceso revolucionario. Decidió que esa misma noche, del día en que se enteró de que Velasco estaba al tanto, estaba al tanto de los planes revolucionarios, decidió que se realice el movimiento revolucionario. Ese día era el 14 de mayo. Y entonces, esa noche del 14 de mayo fue que se dio el golpe revolucionario, se dio el movimiento revolucionario y se logró en la mañana del 15 de mayo hacerle rendir a Velasco sin disparar un solo proyectil y sin derramar una sola gota de partidarios de Velasco y de las demás corrientes, ni de la corriente nacional. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego un lapso, entonces continuamos dentro de breves minutos. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Salía la profe. Muy mala calidad. Entonces se está colgando repetidamente en nuestra aula. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. ¿Ahora sí? Bueno, voy a usar entonces esta otra cuenta para poder mantener la conexión un poco más fluida. Bien, chicos, como están viendo en el chat, varios de sus compañeros están en este momento marcando asistencia allí. Nuevamente repito, nuestra asistencia la toma el sistema. No es que nosotros vamos a ponernos a escribir a ver quién dijo presente o quién no, ¿ok? La presencia la toma el sistema. Segundo punto, a ver, déjenme entrar aquí un ratito. Segundo punto, Guadalupe, escuchaste lo que recién dijimos, no hace falta que estén marcando presencia en el chat porque el chat no se registra. Lo que se registra mediante
el sistema que tiene una aplicación adjuntada y que a ustedes les verifica inmediatamente, y es eso lo que, por ejemplo, ahora voy a hacer yo. Voy a volver a entrar con otra cuenta a nuestra conexión y ahí voy a tomar otra vez la lista, como hicimos la última vez. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí por ejemplo me está acoplando, esperando un ratito. Voy a tratar de que no me acople. Bueno, creo que ahí me van a escuchar mejor, ¿verdad? Ahora, un ratito, chicos, voy a poner nuestra aplicación de registro y ya va. Bueno, otra cosa, yo quiero saber si a ningún delegado les pasó nuestro código de acceso al Classroom. ¿Sí? Bueno, están todos en Classroom. Doctora, vamos seguramente a ingresar cuando termine la clase por el tiempo, pues 5 minutos de clase con la doctora Nimia y ya tenemos que entrar ahí. No está todavía. Ya, bueno, un ratito voy a tratar de que nos acople nuevamente. ¿Me repetí, por favor, Fernando? ¿Me repetí, por Repito, favor? profe, Sí, por favor. que sí, tenemos el código, pero vamos a ir ingresando cuando se termine esta clase porque estuvimos con la doctora Nimia, pues 5 minutos ya comenzó otra vez la clase. Entonces yo creo que va a facilitar bastante si es que ustedes tienen a la una ya ponerlo, perdón, si tienen a la una nuestro código. Bueno, listo. Está. Ahora voy a salir. Bueno, a ver, quiero que me escuchen. ¿Se escucha mejor ahora? No, no es por ese caso, es por otro aparato, Isaac. Gracias por la recomendación. Bien, chicos, ya tomamos la lista, entonces vamos a volver a clase con el profe en un ratito. El material de esta aula va a estar ahí en nuestra aula de Classroom. Así que fíjense allí porque va a estar descrito incluso también lo que es el material de nuestro programa de estudios. También aquí le Profesora, voy sería en la que usted pasó recién, ¿verdad? No en la anterior. no te estoy escuchando. Que sería en el Classroom que recién pasó. Sí. Mira, este se llama este aparato se llama MIC. Este aparato, perdón, me está acoplando muy mal, por eso no lo estoy pudiendo dar retorno. Bien, esta aplicación se llama Meet. La aplicación que nosotros usamos en la facultad como plataforma oficial se llama Classroom. ¿Ok? En el Classroom está todo lo que hoy grabamos y también la descripción de lo que hoy tocó desarrollar en la clase. ¿Ok? Así que no se preocupen por la mala transmisión que pudo haber tenido en internet, porque yo vi que de repente algunos cayeron, volvieron a entrar por cuestiones de conexión, etc. Ahí van a encontrar siempre. Y otra cosa, aquí también van a encontrar, decidimos con el profe poner 5 preguntas por cada clase. 5 preguntas que ustedes van a tener que responder buscando por su propia cuenta esas respuestas. En
la próxima clase entonces vamos a verificar juntos esa respuesta correcta. ¿Ok? ¿Para qué va a servir eso? Esto va a servir para que ustedes puedan guardar en fichas y puedan tener a mano a la hora de rendir un digesto, ¿ok? Bien, esas imágenes con las preguntas guardadas van a estar en nuestro Classroom. Bien, les dejo de vuelta con el profesor, ¿sí? No se olviden, al terminar la clase, tienen que abandonar el aula. Quienes queden colgados dentro del aula, quiere decir que no estuvieron presentes, porque no escucharon las direcciones, tampoco las despedidas y otras indicaciones. ¿Ok? Bien, les dejo con el profesor. Buenas tardes, chicos. Bien, hacemos una retoma de nuestras lecciones. Dijimos que logró la independencia del Paraguay sin derramar la mañana del 15 de mayo de 1811 se llegó a un acuerdo con Bernardo de Velasco para constituir un triunvirato, es decir, un ejecutivo integrado por 3 personas. Profesor, discúlpame, no se te escucha nada. ¿Ahora qué te parece? Ahora sí, profesor. Bien, gracias. Retomamos. En la mañana del 15 de mayo se produce el nacimiento del Estado paraguayo. Se llegó a un acuerdo con Bernardo de Velasco constituir un triunvirato, es decir, un ejecutivo integrado por 3 personas. Bernardo de Velasco, Ceballos y el doctor Francia. Por ahí el nombre de triunvirato, 3 personas. Aparece entonces en este ejecutivo colegiado el doctor Francia. Entra en nuestra historia a partir de ese momento. Una persona que va a tener importancia, trascendencia, peso en toda la historia paraguaya hasta 1840. Este triunvirato es el primer gobierno del Paraguay independiente. Decidió esa autoridad convocar a un Congreso Nacional. El Congreso anterior fue provincial, de la época de la colonia, el de 1810. El nuevo Congreso ya sería un Congreso nacional, de la época independiente. Y ese Congreso se convocó para junio de 1811, es decir, para un mes más tarde. En esa ocasión se reunieron los representantes de las ciudades y pueblos de todo el país. Se reunió ese Congreso, decidió todo lo actuado y constituir un ejecutivo colegiado nuevamente, la llamada Junta Superior Gubernativa. En esa Junta Superior Gubernativa estaban militares, estaban civiles y estaba el sector religioso. El militar de más jerarquía y que estaba identificado con la causa paraguaya era Fulgencio Yegros. Entonces, él presidió la Junta Superior Gubernativa. Y como integrantes estaban otras personas que habían apoyado el movimiento revolucionario. Estaba el doctor Francia, estaba el jefe militar que estuvo en el momento adecuado para decidir, para inclinar la balanza
como fue, estaba el presbítero Bogarín, el sacerdote, y estaba Fernando de la Mora. Entonces, dos civiles intelectuales de la época y que habían tenido oportunidad de estudiar en la Universidad de Córdoba. A ver un poco el audio. ¿Están escuchando ahora o muy despacio? Escuchamos bien, profe. Creo que Algunos escuchan bien. Yo escucho bastante bien. Bueno, gracias. Bien, retomando. Nuestra Junta Superior Gubernativa, un gobierno colegiado, integrado, dijimos, un presidente, Fulgencio Yegros, militar, un integrante más, Pedro Juan Caballero, el jefe de la revolución, dos civiles, el doctor Francia y Fernando La Mora, personas que habían estudiado en la Universidad de Córdoba. Era el sector civil e intelectual del país. Y un religioso, Francisco Javier Bogarín. La iglesia estaba comprometida con la revolución. El obispo probablemente no, porque era de origen español, probablemente decidió mantenerse presidente, pero el resto del clero estaba apoyando el movimiento revolucionario. ¿Por qué decimos movimiento revolucionario? ¿Por qué Revolución de Mayo? Porque el Paraguay pasó de ser una provincia, una entidad dependiente de un poder político extranjero, a una república, a un Estado independiente. A partir de esa revolución, a partir de ese hecho revolucionario del 14 y 15 de mayo de 1811, cambió la situación política, pero no solo la situación política, sino las condiciones económicas y sociales, como vamos a ver. Bien, entonces se instala una Junta Superior Gubernativa. El Ejecutivo queda a cargo de esa Junta Superior Gubernativa y también, digamos, el Poder Judicial. Esa Junta hacía de Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Una decisión importante que toma esa Junta Superior Gubernativa es la de declarar también la independencia de la autoridad judicial del Paraguay. Anteriormente estábamos dependiendo del Tribunal de Buenos Aires. A partir de ese momento se decide que todas las decisiones de apelación, todas las causas, los juicios, las demandas, se hagan y terminen en Asunción. Es decir, se concreta lo que se llamó la independencia judicial también. Pero el Paraguay no pretendía ser una isla y se decide en el Congreso Provincial también, en el Congreso Nacional, perdón, en el primer Congreso Nacional, mantener relaciones amistosas con Buenos Aires y por supuesto con los demás estados o provincias existentes en América, sin reconocer la superioridad de ninguna de ellas. Y se hace esa comunicación. Esa comunicación se conoce con el nombre de Nota del 20 de julio de 1811. Esa nota es importante porque explica el sentido revolucionario de la Revolución de Mayo de Paraguay. En esa nota se están leyendo cuáles son los ideales de la nación paraguaya en ese momento. Y se me que el Paraguay ha decidido la independencia y que eso significa no cambiar de cadenas, es decir, no pasar de depender del estado de sujeción que teníamos con respecto a España a un estado también dependiente en adelante ya de Buenos Aires. Nosotros no pretendíamos hacer un cambio de amos, sino estábamos optando por la vía independiente.
También, antes que Bolívar o que otros que proyectaron una gran federación de estados americanos, el Paraguay en esa nota del 20 de julio también estaba mencionando que el Paraguay no estaba ajeno a un pensamiento de constituir una federación de estados americanos, pero una federación en la que todos los estados integrantes conserven su independencia y su autonomía y que trabajen coordinadamente con miras a objetivos previamente consensuados. Esa era la base de la idea que el Paraguay tenía en ese momento sobre una federación de estados americanos. Es decir, esa nota es importante porque de pensamientos que posteriormente fueron desarrollados por otros líderes de nuestra América, pero que acá en Paraguay nosotros ya lo habíamos discutido en oportunidad del Congreso Nacional de 1811. Esa Junta Superior Gubernativa también entró en relaciones directas después con Manuel Belgrano, porque Manuel Belgrano nuevamente fue comisionado al Paraguay, pero esta vez en plan de paz, en plan de diálogo. Buenos Aires quería lograr que Paraguay desista de sus ideas de independencia y acepte la autoridad de Buenos Aires y envíe diputados a un congreso de las provincias del Río de la Plata. Se lo recibió aquí en Buenos Aires, digo, acá en Asunción, se lo escuchó, pero se le explicó que nosotros habíamos decidido independencia, que nos íbamos a enviar diputado alguno y que lo que queríamos era mantener una relación de amistad con Buenos Aires. Y se firmó un tratado. Ese fue el primer tratado que se logró firmar con un Estado extranjero. Un tratado firmado entre Belgrano y la Junta Superior Gubernativa, en la que se hablaba de potencias iguales, Paraguay por un lado, Buenos Aires por otro, y en ese tratado se acordaban relaciones de cooperación, acuerdos de cooperación. En ninguna parte de ese tratado se disponía que Paraguay pasaba a depender de Buenos Aires o que Buenos Aires tendría una autoridad sobre el Paraguay. Ese tratado es importante porque es un reconocimiento de que Belgrano admitía la independiente de la Junta Superior Gubernativa. Posteriormente, las autoridades de Buenos Aires se negaron a reconocer la validez de ese tratado, pero lo concreto es que nosotros ya teníamos un reconocimiento oficial de nuestra independencia, que si bien las autoridades posteriores de Buenos Aires no lo aceptaron, eso ya fue tema de otra lucha que tuvo que hacer el Paraguay. Bien, estamos acercándonos al término de nuestra hora. ¿Qué hora tienen, estimados compañeros? Ahora son las 4:18, doctor. Hasta las 4. Quedan breves minutos. Bueno, habíamos mencionado que en la Junta Superior Gubernativa estaba el doctor Francia. Habíamos dicho también que él ya apareció en el triunvirato, es decir, el 15 de mayo de 1811. El doctor Francia era una persona que sabía llegar al poder. Por lo que pasó, podemos afirmar de que él tenía una fuerte ambición de hacerse con el poder absoluto del Paraguay y sabía cómo lograrlo. Pero tenemos que mencionar ya ahora
de que era una persona que sabía mantenerse en el poder. Porque están algunos que tienen ambiciones y saben llegar al poder, pero no saben mantenerse. Y el doctor Francia supo mantenerse en el poder. Porque recordemos, administrar el Paraguay, dirigir el Paraguay, es cosa de personas realmente con mucha capacidad. Es difícil administrar los intereses de los paraguayos. Además, el doctor Francia sabía qué hacer en el poder, porque están algunos que llegan al poder, saben mantenerse en el poder, pero no saben qué hacer con ese cúmulo de facultades que tienen. Y el doctor Francia supo qué es lo que tenía que hacer como gobernante del Paraguay. Tenía un reto, pero tremendamente grande, el de mantener la independencia del Paraguay. Él estaba consciente de que tenía que enfrentarle a los brasileños y a los argentinos. Y a pesar de lo tremendo que era el bloque de enemigos que tenía el Paraguay en ese momento, él aceptó el reto y mantuvo la independencia del Paraguay, a pesar de todas esas dificultades, como estoy mencionando. Es decir, supo mantenerse en el poder. Etapas que no todos llegan a cumplir. Llegar al poder, mantenerse en el poder y realizar. La realización es la parte final que le tocó hacer, pero maravillosamente, al doctor Francia. Conservar la independencia nacional. Eso significó también que consolidó, por un lado, el espíritu de independencia del Paraguay. Gobernó esa primera etapa del Paraguay independiente y le tocó entonces, se puede decir, ir moldeando el carácter paraguayo, del paraguayo de la época independiente. Bueno, dejamos aquí nuestro programa y continuamos, Dios mediante, en la próxima semana.